tiempo el que estamos viviendo, qué tiempo más complicado. Pero yo diría que es complicado para toda persona que no está viviendo bajo la guianza del Espíritu. La iglesia ha sido intervenida en este tiempo, el mundo fue intervenido en este tiempo judicialmente por nuestro auditor, el Espíritu de Dios, por nuestro Padre, que es el dueño de la iglesia y el dueño del mundo. Y uno de los más graves errores que ha cometido la iglesia en este tiempo es que hemos abandonado al Espíritu Santo y le hemos quitado el lugar que le pertenece a Él como Dios, y nos hemos dedicado a gobernar, a dirigir nuestras vidas, a tomar decisiones fuera de la guianza del Espíritu. No hay un tiempo donde la iglesia ha sufrido más y tanto como este tiempo. Pero son sufrimientos provocados por nosotros mismos, por habernos divorciado de la relación con el Espíritu Santo. Estamos en un tiempo donde mucho hombre de Dios habla acerca de la comunión y la relación con el Espíritu Santo, más que muchos años atrás. Y es porque Dios tiene toda la intención de restaurar la relación con el Espíritu Santo de su pueblo. Porque el pueblo de Dios no puede bajo ninguna circunstancia vivir sin el Espíritu. No hay vida sin el Espíritu. El mismo Jesús tuvo necesidad de ser bautizado en el Espíritu, de ser lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu. Tuvo necesidad de una intervención activa y permanente del Espíritu Santo en el desarrollo de su ministerio. Pero la iglesia hoy en día se volvió materialista. La iglesia se volvió moderna y se olvidó de la senda antigua. La iglesia comenzó a operar bajo sus intereses. Comenzamos a ver un desgano tremendo en la vida de los creyentes por congregarse. ¿Cuántos pastores no hemos sufrido y hemos tenido problemas serios internos porque hemos abordado la situación de congregarse por parte de nuestros hermanos, la gente de nuestras congregaciones, y aún así hemos visto un desgano? Vea lo que el Señor hizo, nos mandó para la casa. Y cuántas personas que no valoraban el congregarse ahora lo están valorando. El mismo Señor cerró los santuarios, y ahora cuánta gente no están deseando que se abran los santuarios para volver a estar en comunión, para poder postrarnos y llorar. Cuánta gente que están estresados y que antes no valoraban el ir a la iglesia y ahora lo están valorando. Claro, hay otros que les ha dado igual, porque son personas que definitivamente espiritualmente están dormidos. Pero el Espíritu Santo ha intervenido en la iglesia, porque la iglesia se ha divorciado del Espíritu. Yo no sé si usted sabe que estamos viviendo la época de la Odisea. Eso es lo que teológicamente se cree, que estamos viviendo en la época de la Odisea, donde el Señor Jesucristo está puerta afuera de la iglesia. Lo están alabando adentro, pero Él está a la puerta. Quiere decir que está llamando a la puerta. Dice Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo. Ese es un texto bíblico que está en el contexto, es que el Señor le está hablando a una iglesia, la iglesia de la Odisea, que algunos dicen que proféticamente representa la iglesia del tiempo moderno, y Cristo está puerta afuera, aunque lo están alabando adentro. Lo están alabando adentro de labios, pero Él está puerta afuera porque no está en el corazón de la gente. Qué tremendo lo que hemos vivido en este último tiempo. Mire que cuando vienen cantantes cristianos y predicadores famosos a llenar escenarios, estadios, etcétera, etcétera, ¿cómo se llena eso de hermanos de las congregaciones? Se llena de hermanos de las congregaciones. Gente inclusive que no ofrenda en las congregaciones han pagado boletos caros para ir a ver a un cantante cristiano. Cuando entramos a estos lugares del concierto, mire, toda la atención está centrada sobre el cantante o la cantante. Jesús perdió su lugar. Ya la atención no está sobre él, está sobre el cantante.
viene un famoso predicador y toda la atención está centrada sobre el predicador. Inclusive a veces vienen predicadores grandes y hay que pagar para ir a escucharlos predicar. Vea qué tremendo hasta dónde hemos llegado. Hay que pagar para ir a escucharlos predicar un mensaje que es gratuito. La iglesia definitivamente perdió el rumbo, y la pérdida del rumbo ha sido por causa del abandono que se ha hecho de la persona del Espíritu Santo. A veces hasta los pastores nos hemos creído dueños de la grey, dueños de la congregación, dueños de la obra. Y a veces nosotros mismos hemos llamado la atención de nuestras congregaciones sobre nosotros mismos. Y llegamos a ser el centro de todo, el eje del movimiento. A veces nosotros decidimos hasta cuándo se predica, media hora, 40 minutos, corten la predicación, dígale al hermano que corte, el hermano que va a predicar, dígale que tiene media hora para predicar, que le damos 45 minutos para predicar. Y yo digo, ¿quién puede decir cuánto tiempo se debe de predicar si en realidad es el Espíritu Santo el que está a cargo? Debería él decidir cuánto es el tiempo que él quiere usar para poder dar la palabra que es de él. Pero a veces nosotros mismos los pastores hemos caído en ese error. Los hermanos vienen a un culto y miran el reloj y determinan cuánto es el tiempo que van a estar en un servicio. Ni siquiera se dejan guiar por el Espíritu, ni preguntarle al Espíritu si lo deberían quedarse en todo el culto. Bueno, yo creo que una persona que venga a un culto debe de venir y entregarse por completo en adoración y servicio a Dios hasta que el Espíritu Santo diga: he terminado por hoy, pueden irse para su casa. Creo que es una falta de respeto al Espíritu Santo decir yo a qué hora me voy, salvo que sea por cuestiones laborales o cuestiones de un compromiso que no puede evitar. Pero qué tremendo, hemos terminado gobernando nuestras vidas, y por eso tanto fracaso, y por eso tanto estrés, tanta depresión, tanta crisis económica. Por eso no nos sentimos felices. Por eso vivimos de proceso en proceso y de prueba en prueba. Por eso es que nuestra vida ha caído en inestabilidad. Le hemos dado la espalda al que da la vida, al Espíritu Santo. Nos hemos olvidado del Espíritu. Hoy en día los hermanos en las congregaciones, los jóvenes, no le preguntan al Espíritu Santo para casarse. Se casan con la persona que más les gusta. El Espíritu Santo no tiene nada que ver, y al tiempo ya vienen las ganas de volver a la casa de mi mamá. Me quiero divorciar, no quiero seguir, yo no pensé que el asunto era así, porque te casaste sin dirección del Espíritu Santo. La vida de un creyente debe ser guiada por el Espíritu, y yo debo de estar de acuerdo en la guianza del Espíritu. No debo de presentar rebelión ante una indicación, ante un mover o una guianza del Espíritu. Si nosotros queremos ser victoriosos, no debemos de hacer lo que creemos que podemos hacer, sino que debemos de hacer lo que el Espíritu Santo nos indica que hagamos. ¿Cuántas veces usted da una ofrenda porque usted cree que puede? Pero ¿quién dice que uno debe dar una ofrenda porque uno puede? Uno no da porque uno puede, uno da porque el Espíritu Santo le dice a uno que tiene que dar. La viuda de Sarepta, ¿acaso dio ofrenda porque ella podía? No podía, no tenía dinero para darlo, pero lo dio por indicación de la palabra de Dios. Muchas veces hacemos las cosas según nuestras posibilidades, y por eso es que fracasamos, y por eso es que muchas veces no alcanzamos lo que anhelamos, porque no estamos operando bajo la dirección del Espíritu, sino bajo el razonamiento humano, bajo el argumento, bajo la tradición, bajo lo que me enseñaron en la religión desde hace muchos años. Y entonces nos hemos divorciado de la guianza del Espíritu, y por eso es que a veces no somos felices. ¿Cuánta gente dicen: yo tengo comunión con el Espíritu Santo? Y son personas
sin una vida de compromiso. Y yo les puedo decir a alguien que me dice que tiene comunión con el Espíritu y que lo conoce, si no tiene una vida de compromiso, si no está metido en la palabra de Dios, si no tiene una vida de oración, si no se deleita en las cosas de Dios y si no le está sirviendo a Dios, yo le puedo decir, usted no tiene una vida de comunión con el Espíritu. Usted tiene momentos donde usted frecuenta al Espíritu, donde usted tiene una visitación del Espíritu, donde usted ha sido tocado por el Espíritu, pero no transformado, no cambiado, no se ha rendido. Mucha gente en las congregaciones lloran cuando estamos ministrando, cuando estamos orando, y son tocados por el Espíritu, pero cuando dejan de llorar en el culto y se levantan y se van, siguen siendo las mismas personas. Porque lo que recibieron fue un toque del Espíritu, pero no se rindieron a Él, no le entregaron al Espíritu sus corazones, y por eso es que viven de toque en toque, pero sin haber cambiado. Y ellos creen que un toque del Espíritu que los hizo llorar es una relación. Eso no es una relación. Eso es como cuando un muchacho tiene una novia, no vive con ella, la visita de vez en cuando. Y así es como muchas veces tenemos al Espíritu. No es una relación permanente, no es un habitar juntos, es una visitación como de novio, como de novia. Y de esa forma definitivamente nosotros necesitamos cambiar. La iglesia ha ido dando tumbos, ha ido de fracaso en fracaso, de error en error. Nuestras congregaciones siguen frías. Si nuestras congregaciones siguen sin compromiso, la gente pega gritos del amén en el culto, pero cuando salen del culto siguen igual. La gente es capaz de hacer cualquier sacrificio por ir a un concierto de un hombre cristiano, pero no hacen sacrificios por orar, no hacen sacrificios para ayunar, no hacen sacrificios en las congregaciones. En sus congregaciones los pastores tienen que andarlos llamando, tienen que andarlos disciplinando, exhortando, llamándoles la atención, tienen que andar reglamentándolos, vigilándoles, preguntándoles por qué no vinieron, qué pasó con ellos, que por qué están mostrando esa actitud. Y hay que andar persiguiendo a los creyentes de hoy en día, porque no tienen una vida llena del Espíritu y mucho menos guiada por el Espíritu. Entonces están guiados por su propia carne, y su carne se enciende cuando viene Dani Berríos, cuando viene Marco Brunet, cuando viene Cristín Di Cleiro. Su carne se enciende el deseo de ir, de disfrutar de aquella canción, de sacarse una foto, pero siguen siendo las mismas personas. Van al concierto, pero cuando regresan a la iglesia no oran, no vienen a los cultos de oración, no vienen a las vigilias de oración, no vienen a los ayunos, no leen su Biblia. Cristianos vacíos y secos. Y por eso Dios nos ha intervenido en este tiempo judicialmente, como el auditor que Él es, porque es el dueño de la iglesia. Porque nuestro mayor pecado en este tiempo es que le hemos dado la espalda al Espíritu Santo de Dios. Y les voy a decir una cosa que el Espíritu Santo puso en mi corazón hoy. La situación que ha sucedido, que ha pasado con el COVID-19, si esto que ha pasado no te ha despertado del sueño espiritual en el que estás, prepárate, porque vienen cosas más difíciles, vienen cosas más complicadas. Dios ya te conoce a ti y me conoce a mí, pero este tiempo le reveló, no voy a decir que le reveló a Dios, pero este tiempo evidenció, en este tiempo se evidenció y está evidente cuántas personas de las congregaciones están contentas porque no hay cultos. Están felices y no hay ningún tipo de estrés, ni carga emocional, ni preocupación, ni nada, porque ya no hay cultos, porque ya no hay reuniones. Hay hermanos que esta situación no los ha movido a crecer espiritualmente, ni a comprometerse con Dios, ni a tomar decisiones serias con Dios. Inclusive hay muchas personas que no son cristianas, y esta situación que está pasando en el mundo del COVID-19 no ha sido suficiente para moverlos a buscar a Dios. Y como Cristo está por venir
y los tiempos se están acortando y los tiempos se están llegando a su fin. La profecía bíblica se está cumpliendo, la palabra de Dios se está cumpliendo y todo va a llegar a su fin. Muy pronto quiero decirle que Dios, si le es necesario permitir algo más fuerte que esto, lo permitirá para ver cuánta gente se salva en medio de una situación más severa, más dura. Vean lo que ha pasado en Limón. Al principio, ¿cuántas veces no publicamos en el Facebook? En Limón no hay ningún caso, en Limón no hay ningún caso. ¿Y cuántas veces hicimos alarde? En Limón no hay ningún caso. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios que en Limón no había ningún caso, no habían casos. Pero ¿cuánta gente buscó a Dios en agradecimiento porque había preservado a Limón? ¿Cuánta gente tomaron esto como una intervención divina para decir: Dios nos está guardando, es tiempo de que busquemos a Dios? ¿Cuántos hermanos de las congregaciones tomaron esto de que Dios nos estuviera guardando de esto y lo tomaron de buena forma para decir: ¿sabe qué? Yo voy a arreglar mi vida con Dios porque Él me está protegiendo, Él me está guardando, yo quiero serle agradecido y le quiero servir el resto de mi vida? No sucedía. En mucha gente no pasó nada. Y Dios mismo ve la situación de la gente, el orgullo del hombre, la hinchazón del hombre de recibir de Dios el beneficio y ni siquiera darle gracias, y ni siquiera reconocerlo, ni siquiera reconocer a Dios en sus vidas para salvación. Hermanos que siguen igual de fríos. Nosotros los pastores estamos tranquilos. Yo le entregué mi congregación, mi ministerio y todo a Dios. Y yo espero ver a toda mi iglesia, más todos los que se han convertido en este tiempo, venir a la iglesia. Yo espero cuando la iglesia se abra, ver un montón de gente nueva, más todos los hermanos que pertenecen a la iglesia Avivamiento y Poder. Pero si hay un gran grupo de hermanos de la iglesia que se desaparecieron y no vuelven a aparecer y no vienen, déjeme decirle, Dios va a tratar con cada uno. Y yo voy a estar en paz porque yo soy consciente de que he predicado una palabra así como está escrita. Pero yo pregunto, ¿qué necesitan los hermanos para despertar del sueño? ¿Qué necesitamos para que Dios nos despierte de este divorcio que hemos tenido con el Espíritu Santo? En Isaías 46, capítulo 40, versículo 6, verso 8, dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir? ¿A voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová, aquí la palabra es rúa, el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este versículo o este capítulo dice claramente que la vida del hombre hoy es y mañana no está. Que hoy estamos y mañana desaparecemos. Que nuestra vida es como la hierba que se seca y la flor que se marchita. Que nuestra vida hoy está, que toda carne es como hierba y toda su gloria como flor del campo. Hoy estamos y mañana ya no estamos. Pero dice el texto que la palabra de Dios permanece para siempre. Usted sabe que es una de las armas o los medios que usa el Espíritu Santo para guiar nuestras vidas. Es la palabra de Dios. El Espíritu Santo dice que su espada es la palabra de Dios. Pablo dijo en el libro de Efesios: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra el camino. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos, para llamar nuestra atención,
para mostrarnos el camino. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para ordenar nuestras vidas, para dirigir nuestras vidas, para mostrarnos la senda correcta. La preeminencia, la permanencia de la palabra de Dios garantiza en contra de cualquier desviación del plan divino. ¿Usted sabía eso? Que la permanencia en la palabra de Dios por parte del pueblo cristiano le garantiza estar sin desviarse del plan divino para su vida. Cada vez que usted lee la Biblia y usted la entiende y el Espíritu le habla por medio de las Escrituras para dirigirlo, para guiarlo, para enderezar su camino, para reprender su pecado, lo que usted hace al entender esta palabra y ponerla por obra es garantizar que los planes divinos de Dios permanezcan en su vida. Mire, yo no quiero decir a usted que si hay algo que usted necesita estar alineado, es con el plan divino para usted. La Biblia dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero lo que Dios, o el propósito de Dios, o el consejo de Dios permanecerá. Muchos planes hacen los hombres, pero al fin y al cabo lo que Dios ha dicho sucederá. El hecho de que hoy en día la gente quiera buscar a Dios o no los quiera buscar, eso no pone en ningún riesgo el cumplimiento de las profecías bíblicas. Lo que Dios ha hablado sucederá. Lo que Dios ha dicho vendrá. Lo que Dios ha hablado pasará. Lo que está en la Biblia se cumplirá. Se convierta quien se convierta, se aparte quien se aparte, busque quien busque, y no importa cuál sea la reacción, las decisiones de la iglesia o de los seres humanos, no importa lo que usted decida hacer. Si usted quiere seguir a Dios o lo quiere abandonar y seguir su propio camino, no importa las decisiones que usted tome, la palabra del Dios nuestro, dice el texto, permanece para siempre. Por eso es importante dejar que el Espíritu nos guíe en nuestra vida diaria, nos afirme y nos cimiente por medio de las Escrituras como la espada del Espíritu. Porque lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida es simplemente afirmarnos, mantenernos en el marco del plan divino, no nos permite desviarnos. Y entonces todo lo que Dios ha dicho de nosotros, todo lo que ha hablado, todas sus promesas, todas sus buenas promesas, todos los planes y los propósitos de Dios para nosotros se cumplirán cuando nosotros permanecemos en su palabra. Pero la gente quiere desviarse de la palabra, de la voluntad de Dios, y que aún así que Dios los bendiga y que Dios los prospere. Pero esto no funciona de esta manera. La gente se aparta de Dios y aún así quieren que Dios los guarde. Hay gente que le pide a uno que ore por ellos, por una situación específica, pero nunca le piden a uno: ore por mí para que yo me arrepienta, para que yo me convierta, para que yo deje de fornicar, de chismear, de murmurar, de adulterar, para que yo deje de ser tan frío espiritualmente. La gente no le pide al pastor que ore por ellos para crecer espiritualmente. Le piden al pastor que ore por ellos por problemas económicos, problemas familiares y de diferente índole, y en la línea de lo personal, de sus intereses, pero no de los intereses de Dios. Yo he dejado de orar por mucho tiempo por mí mismo, por cosas personales mías. Las cosas mías personales están en las manos de Dios, y Dios me las va a dar, me va a bendecir con eso, me va a dar la bendición, me va a galardonar con mis sueños personales. Yo me he dedicado a buscar el reino de Dios y su justicia primeramente.
sabiendo que hay una promesa que las demás cosas, todas las cosas me serán añadidas cuando yo busco el reino de Dios y su justicia. Yo no paso pidiéndole a Dios por cosas personales. Todo lo que tiene que ver con mi vida, hay un montón de promesas en la Biblia que están listas para entrar en ejecución a mi favor para todo lo que es mi vida personal. Yo le pido a Dios, como Salomón, que me ayude a servirle, que me ayude a agradarle, que me ayude a hacer su voluntad, que me ayude a ser efectivo y positivo en las cosas que Él espera de mí, y que el día que yo muera yo pueda decir que acabé la carrera y le cumplí a Dios, al menos con todo el esfuerzo posible por hacer su voluntad y cumplir su propósito en mí, para vivir una vida guiada por el Espíritu, para estar alineado con la voluntad de Dios y no con la voluntad mía, para estar alineado con la palabra de Dios. Tenemos que volver a la vida en el Espíritu, y tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, por medio de la palabra de Dios. Si nuestra vida es como la hierba, y la gloria de nuestra vida, oiga, porque el texto dice que toda carne es hierba y toda su gloria, o sea, todo, riquezas, bienes, carros, fama, títulos y todo ese montón de cosas que lo hacen a usted ser un personaje X, con una comodidad y satisfacción, dinero, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama, eso es lo que aquí dice, la gloria que toda su gloria, la gloria de la carne del hombre. Todo eso, dice el texto, en cualquier momento desaparece. Es frágil. Toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Entonces esto significa que hoy usted está aquí, pero usted puede morir hoy. Y mi pregunta es, si su vida es tan frágil y en cualquier momento puede desaparecer, tanto su vida física como también toda su gloria y sus bienes, si en este momento su vida se le cortara y usted tuviera que rendirle cuentas a Dios, ¿qué cuenta le darías de ti mismo? Muy ocupado para las cosas de Dios, muy ocupado para la vida espiritual. ¿Le echarías la culpa a tu familia, a tu cónyuge, de no haber tenido una vida consagrada a Dios? ¿Qué respuestas le darías a Dios por tu vida? Si la vida es tan frágil, ¿no se da cuenta usted que en cualquier momento podemos desaparecer? Hace muchos años pensábamos siempre los jóvenes pensaban que tenían una vida por delante. Y siempre se pensaba que el joven decía, no, ¿para qué me meto a la iglesia si tengo una vida por delante? Después nos dimos cuenta que la verdadera vida es la vida en Cristo. Esa es la verdadera vida. Y ahora en este tiempo, ¿cuánta juventud no sigue muriendo? ¿Cuánta juventud y niñez no ha desaparecido de sobre la faz de la tierra? Y no sé cuántos años tiene usted, 50, 20, 30, 15, 60, 70. Pero si usted, como lo dice el texto, que su carne es hierba y toda la gloria que usted le rodea es como la flor del campo, y dice el texto, séquese la hierba, marchítase la flor, en cualquier momento usted puede desaparecer. Si su vida es así, ¿estás listo para darle una respuesta al Dios que te va a llamar para pedirte cuentas? Que Dios nos va a llamar para pedirnos cuentas, y no vamos a poder decir que no sabíamos. ¿Estás listo? La mejor decisión que usted puede tomar hoy es dejar que el Espíritu Santo guíe su vida. Primero, para que deje de andar dando tumbos, para que deje de andar brincando y saltando inestablemente, para que deje ese doble ánimo en el que está, para que comience a ser perseverante, consistente y disciplinado, para que comience a dar frutos de que usted es una persona diferente, para que usted comience a vivir una vida de compromiso con Dios, para que usted ya deje de vivir una vida de excusas a Dios, y después
para que cumpla el propósito de Dios y sea feliz. Óigame bien, ninguno de nosotros, los hijos de Dios, seremos felices hasta que no vivamos en el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahí es donde está nuestra felicidad. Por eso el diablo nos desvía tanto, nos ocupa tanto problema en la iglesia, problemas de diferente índole. Nos ocupa tanto en las cosas de cada día, en los afanes de cada día. Los hermanos están más metidos en las cosas materiales que en las cosas espirituales. La iglesia está más metida en lo terrenal, a veces hasta en lo mundanal, y todo el esfuerzo y todo el esmero y todo el trabajo en la línea de lo terrenal y lo espiritual descuidado. Totalmente, porque Satanás sabe que todas las cosas en las que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo no pueden llenar el vacío de nuestro corazón. Solamente el Espíritu de Dios, solo Jesús puede llenar el vacío de nuestro corazón. Hoy estamos hablando de ser guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo no vino a la tierra simplemente por un cumplimiento de una profecía religiosa. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. La Biblia dice que nosotros somos templo de Dios. Y en otro texto dice que somos templo del Espíritu Santo. Lo cual indica que los dos textos unidos están dando a entender que nosotros somos el templo de Dios, el Espíritu Santo. Significa que quien tenemos viviendo en nuestro cuerpo es ni más ni menos que Dios mismo. Pero no nos hemos dado cuenta que Dios vive en nuestro cuerpo, amado hermano y hermana en Cristo. No nos hemos dado cuenta que Él vive en nuestro cuerpo. ¿Y por qué usted cree que el Espíritu Santo vive en tu cuerpo? Para hablarle a tu conciencia, para guiarte en tus pensamientos, para mostrarte el camino seguro, para que no te desvíes. Si en algún momento Él tiene que soplar sobre tu vida y disipar todo lo que eres, y disipar tu gloria y todo lo que te rodea, lo hará, porque Él puede disipar y Él puede volver a traer. Él puede hacer que seamos un valle de huesos secos y de un momento a otro nos puede volver a dar vida. Él puede cerrar una puerta y la puede volver a abrir. Él puede quitar y Él puede devolver. Él está en nuestra vida para guiarnos en la medida que nosotros cerremos nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo. Téngalo por seguro de que iremos camino a la ruina, porque Dios, Espíritu Santo, está en nosotros, viviendo dentro de nosotros, no como un adorno. Él es una persona y Él necesita que usted deje de pelear contra la voluntad de Él, que usted deje de resistirlo, que usted deje de tomar decisiones por su propia cuenta para vivir su propia vida. Él quiere guiarte, y una de las formas seguras en que el Espíritu Santo te guía es a través de la palabra de Dios. Él quiere que cuando usted abra la palabra de Dios, oiga, que cuando usted abra la palabra de Dios y usted la lee, que usted sepa que es el mismo Espíritu Santo el que te está hablando por medio de esa palabra que estás leyendo. No, estoy leyendo la Biblia. No, te está hablando el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No es un libro común ni corriente. Es la misma voz del Espíritu Santo. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, la Biblia. La palabra profética más segura, la Biblia, a la cual dice: hacéis bien en estar atentos a lo que ella dice, atentos en escuchar lo que ella dice. Como a una antorcha, la Biblia es como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, para que no andemos en la oscuridad, sino en la luz del Espíritu, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí está hablando de la venida de Cristo, o de nuestro encuentro con Cristo. El día esclarezca, está hablando propiamente de nuestro encuentro con el Señor. Ese día, cuando vamos a entrar a la vida de luz inaccesible del Señor para conocerlo y acceder a Él.
Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, o sea, ninguna profecía bíblica y nada de la Escritura es de interpretación privada. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Los profetas no fueron como muchos de hoy, que hablan según sus conclusiones psicológicas y que hablan lo que la gente quiere escuchar. La palabra de Dios no viene por voluntad humana, ni para acomodarse a lo que el hombre quiere escuchar. La palabra de Dios dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién hablaba a través de estos hombres? El Espíritu Santo. ¿Quién habla hoy a través de la palabra? El Espíritu Santo. Cada vez que usted lee la Biblia, es el Espíritu Santo el que te está hablando. Y si tú ignoras la voz del Espíritu, entonces el Espíritu va a tener que soplar sobre tu vida y disipar la gloria que te rodea para llamar severamente tu atención a causa de que eres hijo del pacto con Dios, a causa de que eres un hijo de Dios, una persona elegida por Dios. Si te desvías, si le cierras tu oído al Espíritu Santo, Él va a tener que soplar. El rúa de Dios va a tener que soplar sobre tu vida y disipar y traer viento que golpea y disipa la gloria que te rodea para llamar tu atención, para que no te desvíes, para que no camines en la oscuridad, sino que enderezcas tus pasos, para que poder ver la gloria de Dios en tu vida. Guianza del Espíritu, hermano. No crea que el Espíritu Santo simplemente se va a olvidar de ti porque ya no quieres escuchar su voz y estás insistiendo con ese muchacho y estás insistiendo con esas amistades y estás insistiendo con irte de tu iglesia. No creas que el Espíritu te va a dejar. Va a soplar sobre ti, te va a disipar la gloria que hay alrededor tuyo. Posible que te quite cosas que te ha dado para llamar severamente tu atención. Si usted es padre, si usted es madre, usted sabrá que ningún padre, ninguna madre deja a sus hijos así nomás cuando están haciendo lo incorrecto. Les llaman la atención, les hablan con severidad acerca de su conducta equivocada. Así es el Espíritu Santo con los hijos de Dios. Si usted es padre, usted sabrá lo que estoy diciendo. Así como usted corrige el camino equivocado de sus hijos, cuando los hijos de Dios no quieren escuchar la voz del Espíritu y no quieren dejarse guiar por Él, el Espíritu Santo va a soplar sobre sus vidas para disipar, porque Él tiene la capacidad de disipar y después volver a construir nuevamente en un tiempo de restauración. Es una decisión equivocada negarse a oír la voz del Espíritu. ¿Qué te ha hablado el Espíritu en estos días? Porque dice en el libro de Joel que Él va a hablar por medio de visiones, que va a hablar por medio de sueños, que va a hablar por medio de sus siervas y sus siervos, hombres y mujeres, que habla por medio de su palabra. Y cuando leemos toda la Biblia nos damos cuenta que el Espíritu Santo tiene muchas formas de hablar. Habla por un mover, habla por un sentir, nos habla en la conciencia. Hoy estamos viendo que nos habla a través de las Escrituras, porque Él es el que habla. Y de la manera como Él te ha hablado, ¿qué estás haciendo con lo que el Espíritu Santo te habla? ¿Qué estás haciendo con cada conclusión al que llegas después de que el Espíritu te habla? Cuando el Espíritu me ha hablado sobre una conducta mía equivocada, yo llego a la conclusión de que yo necesito cambiar mi forma de ser. ¿Qué has hecho usted cuando concluye? ¿Qué has hecho cuando concluyes que el Espíritu te está hablando acerca de algo que debe de cambiar? Porque si no tomas decisiones como un hijo de Dios que eres, el Espíritu Santo te va a intervenir, así como Dios ha intervenido al mundo, así como el Espíritu de Dios ha intervenido a la humanidad y ha intervenido la iglesia en este tiempo de pandemia y crisis. Te va a intervenir porque eres hijo de Dios y Dios tiene todo el derecho de intervenirte. La mejor decisión que podemos tomar es dejarnos guiar por el Espíritu, dejar que el Espíritu nos hable por la palabra.
No leer la palabra como se lee un libro, nada más para llenar la cabeza de información sin tomar decisiones. Cada vez que lees la Biblia, debes de tomar decisiones cuando la palabra te confronta sobre la necesidad de cambiar. Si no estás leyendo la Biblia, debes de resolver eso. Porque al no leer la Biblia, Satanás te tiene preparado una trampa severa para destruirte, porque todo el que no entiende, el que no lee, recuerde de la parábola del sembrador, que una de las personas, uno de los grupos que no permanecieron fueron los que oyeron la palabra, no la entendieron, y vino el enemigo y arrebató esa palabra. Entonces quiere decir que la palabra de Dios, cada vez que usted la oye, usted necesita tomar decisiones, porque en la medida que usted no toma decisiones, si usted se aguanta y se espera sin tomar una decisión, el enemigo te tiene preparado una trampa. En la medida que usted no lea la Biblia, el enemigo te tiene preparado una trampa. En la medida que usted lee y no entiende, el diablo te tiene preparado una trampa. En la medida que usted no estudia las escrituras, el enemigo te tiene preparado una trampa. Y usted, en este tiempo, que es un tiempo de riesgo total, usted debería estar bien afirmado en las cosas de Dios, buscando a Dios sin excusas y sin pretextos. No es tiempo de excusas. Hermano evangélico, deje de ser mediocre. No es tiempo de excusas. No es tiempo de pretextos, es tiempo de levantarse del sueño, es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de volver al Espíritu, es tiempo de abrirle el corazón al Espíritu, es tiempo de abrirle tu empresa, de abrirle a tu familia, tu matrimonio. La guianza del Espíritu te va a iluminar, te va a mostrar el camino, te va a hablar por la palabra, que es la palabra profética más segura. Lo más seguro que hay sobre la faz de la tierra es el texto de la palabra de Dios. Todo lo que ahí dice se cumplirá. Cuando usted obedece a la Biblia, la promesa que está ligada a esa obediencia se cumplirá, porque es segura. Así como está escrito, así sucederá. Edificar mi vida sobre las escrituras es lo mejor que puedo hacer. Construir mi conducta, mi estilo de vida, construir hábitos en base a lo que dice la Biblia, es lo mejor que usted puede hacer. ¿Quiere usted ser exitoso? ¿Quiere ser feliz? ¿Quiere tener gozo? ¿Quiere ser prosperado y bendecido? Entonces comience a vivir una vida conforme a lo que dice, a lo que está escrito en la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura. Si Dios dice que te bendecirá por obedecerle, de fijo eso va a suceder. Y si Dios dice que la desobediencia no te va a traer ninguna bendición, la puedes esperar, te lo pueden profetizar. Puedes tener 1,000,000 de sueños de que viene y no vendrá hasta que no te despidas de la desobediencia y vivas una vida en obediencia total a Dios. Ha llegado un tiempo de tomar decisiones de cambio, hermanos y amigos. Ya no hay tiempo de seguir a como estamos. Hay que cambiar la vida. Hay que cambiar la vida. Que tomar decisiones. ¿Qué más necesitamos que suceda para salir del enfriamiento, de la indiferencia, de la religiosidad, de la vida improductiva, sin frutos? ¿Qué más necesitamos para despertar de ese sueño en el que estás? ¿Qué ocupas? Que Cristo venga y que te quedes aquí en la gran tribulación para pasar por todo lo que va a pasar. ¿Quieres pasar por eso? Bueno, es tu decisión. Yo no lo quiero, que yo sé lo que vendrá en la gran tribulación. El diablo está preparando mentiras para el tiempo de la gran tribulación, para que la gente crea que son cosas naturales, y va a hacer que los gobiernos sigan así como están gobiernos actualmente, así como hay gobiernos actualmente que ni siquiera le dan gracias a Dios, que están amparados en sus propias estrategias para evitar los contagios masivos, pero ni siquiera le piden a Dios. Así será en la gran tribulación. Muchos gobiernos divorciados totalmente de Dios, ni sin reconocerlo, sin buscarlo, sin alzar la mirada al cielo y decirle: Dios, ayúdanos con la pandemia. Ayuda. Presidentes que ni siquiera le van a decir al pueblo: pueblo, pongámonos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude con esto. ¿Cuántos gobiernos en el mundo hay
que en sus ruedas de prensa ni siquiera mencionan el nombre de Dios. Su arrogancia, su orgullo, su altivez, su prepotencia será disipada como es disipada la flor del campo, como es disipada la hierba. La gloria del hombre será disipado por el soplo del Espíritu, porque le han dado la espalda al Espíritu, porque no quieren nada con Dios, porque creen que pueden solos sin Dios y se darán cuenta que no es posible. Pero yo le digo a usted, ¿qué está esperando, hermano? ¿Qué está esperando para cambiar su vida, para buscar a Dios de verdad? La palabra profética dice, hacemos bien al estar atento a la palabra profética más segura. Hay gente que le cree más a un profeta que las profecías de la Biblia. Hay gente que le cree más a lo que un hombre dice que a lo que dicen las Escrituras. Y ninguna palabra de un hombre puede sustituir las Escrituras. Y ninguna profecía puede ir en contra de lo que está escrito en la palabra. Si un hombre o una mujer que dice ser profeta te profetiza cosas contrarias a lo que están en las Escrituras, es un falso profeta, es una falsa profeta. Así como yo se lo digo. Si usted, un profeta le dice que usted se puede casar con una mujer que ya está casada, o con un hombre que ya está casado, pero que usted lo puede hacer, entonces le está diciendo a usted una profecía falsa. Porque bajo ninguna circunstancia un profeta puede profetizar un acto de adulterio y de fornicación. Pero la gente le cree más al profeta que a la misma palabra de Dios. Pero si usted quiere estar seguro, el Espíritu Santo va a usar la palabra para guiarte por el camino más exacto y seguro, que es la palabra de Dios. Vive conforme a la palabra de Dios. El Espíritu usará la palabra para guiar tu camino. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que el Espíritu la usa para guiarnos. Dice Hebreos 4:12 en la Nueva Traducción Viviente: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Porque el Espíritu, al usar la palabra, penetra nuestra vida y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, para que corrijamos nuestra manera de pensar y nuestros deseos equivocados. Porque hay mucha gente errada en su manera de pensar. Hay mucha gente errada en sus deseos más íntimos. Tienen deseos, pero no por lo de Dios. Tienen deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Tienen deseos que violentan el mandamiento de Dios. Y el Espíritu Santo siempre va a usar la palabra para agarrar tu vida y partirla en dos y revelarte verdaderamente lo que tienes adentro. ¿Para qué, pastor? Para que lo corrijas, para que te arrepientas y le pidas perdón a Dios por eso. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para guiar nuestra vida, descubriendo lo que verdaderamente hay adentro de nosotros. ¿Sabe qué es lo que sucede con mucha gente? Son engañados por el enemigo. Y hay muchas personas que están haciendo cosas incorrectas, pero el enemigo les ha hecho pensar que lo que están haciendo es correcto. Una vez Jesús dijo: llegará el tiempo cuando algunos os echarán en la cárcel y os matarán, y pensarán que le están rindiendo un culto a Dios. ¿Usted sabe qué tremendo que alguien intente matarme a mí, echarme a la cárcel, perseguirme, hacerme daño, y pensar que al hacerme un daño a mí le está rindiendo un servicio a Dios? Pues así hay mucha gente. Hay mucha gente que vive en adulterio, que creen que viven bien. Hay mucha gente que vive en fornicación, que creen que viven bien. Hay muchos chismosos que creen que están bien y que los que estamos mal somos otros. Hay gente con problemas de lengua, que son gente que ora y que se congrega, y algunos hasta están en liderazgos de congregaciones y tienen esa práctica, y parece que ellos están conformes con esa forma de ser.
Ahí es donde el Espíritu penetra en la vida de la persona y le revela la procedencia de sus más íntimos deseos y sus pensamientos, para que sepa que su conducta viene precedido por un pensamiento equivocado, que está en una conducta equivocada. Y el Espíritu parte la vida, confronta a la persona con la verdad de las Escrituras para sacarlo del engaño y de la mentira y revelarle la verdad de lo que tiene adentro, para que se arrepienta, para que cuando llegue el tiempo final no se lleve sorpresas. ¿Acuerdas de la historia de las 10 vírgenes de la parábola? 5 fueron sorprendidas y se llevaron la sorpresota del año, pensando que cuando venía el esposo se iban a levantar y iban a salir igual, pero no pudieron hacerlo, porque en sus lámparas no tenían aceite, tipo del Espíritu Santo. No tenían una vida espiritual, no tenían una vida de comunión con el Espíritu. Nadie puede tener una vida de comunión con el Espíritu si practica un pecado. Hay gente que dice: yo conozco al Espíritu, yo soy amigo del Espíritu, el Espíritu Santo es mi mejor amigo. Pero estás fornicando, estás viendo pornografía, estás haciendo cosas que no tienes que hacer. Eso es mentira del diablo. Tienes que arrepentirte. Nadie puede tener una relación con el Espíritu Santo y estar asociado con el pecado, porque la misma palabra del nombre que se usa para él lo dice: Espíritu Santo. Quiere decir que él es santo. Entonces, cuando una persona está confundido de esta forma, que cree que es amigo del Espíritu y a la misma vez es amigo del pecado, la misma palabra de Dios la usa el Espíritu, como cuando un soldado usa una palabra una espada de 2 filos, y cuando es lanzada penetra la vida de la persona, saca a la luz los engaños y las mentiras que Satanás le ha dado a la persona y que ha mantenido a la persona en un engaño de su propia vida. Le revela la verdad de las Escrituras, la voluntad de Dios para esta persona, y la convence de obedecer esta palabra a través de la revelación de sus pensamientos y los deseos más íntimos. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para iluminar nuestro camino. Usted sabe que la Biblia nos compara a nosotros con ovejas, y que las ovejas normalmente son animales torpes que necesitan a un pastor que los guíe. Entonces la Biblia nos compara como ovejas, no para reflejar que somos torpes, no, porque no lo somos, sino para reflejar que necesitamos un pastor que nos guíe. Por eso dice la Biblia en Isaías que el Espíritu Santo pastoreó al pueblo de Israel en el desierto. Y ahora en este tiempo Él estuvo con ellos en el desierto, ahora está en el mundo con la iglesia para pastorearlo. Es el Espíritu Santo nuestro verdadero pastor. ¿Se está dejando usted pastorear por Él? Porque ese es mi consejo: déjate pastorear por el Espíritu Santo para que tengas una vida de éxito. La mayor parte de los creyentes, óigame bien, la mayor parte de los creyentes fracasados ministerialmente en su vida cristiana son creyentes que no tienen un pastor. Muchos pastores fracasados fracasan porque no tienen un pastor. Muchos evangelistas y profetas que andan haciendo cosas que no tienen que hacer es porque no tienen un pastor. Y en algunos casos, algunos buscan un pastor conforme a sus propias concupiscencias, y entonces se encuentran a alguien que los pastorea en lo mismo en que ellos están. Entonces se entienden y se comprenden y no se pueden reprender porque los dos están haciendo lo mismo. Pero cuando una persona deja que el Espíritu Santo lo pastoree, cuando un pastor deja que el Espíritu lo pastoree, cuando un profeta se pone bajo el pastorado del Espíritu, y cuando un cristiano se pone bajo el pastorado del Espíritu, déjeme decirte que el pastor lo que hace es guiar, guiar a las ovejas a aguas tranquilas y a pastos verdes. Eso quiere decir que el Espíritu Santo, cuando pastorea la vida de una persona, guiará su ministerio, guiará su familia, su empresa, su negocio, guiará su propia vida, la propia vida de esta persona, a un lugar de prosperidad, de gozo y de paz. Necesitamos que el Espíritu nos guíe. Lámpara, dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la lámpara
¿Y cuál es la lumbrera a mi camino? La palabra. La palabra. La palabra me enseña cómo debo de andar, cómo debo de vivir, cómo debo de resolver conflictos con otras personas, qué debo de hacer ante una situación que tenga yo con otra persona, cómo debo comportarme dentro de la iglesia. La palabra me enseña cómo debo comportarme ante las cosas del mundo, ante las formas de pensamiento del mundo. La palabra de Dios me enseña cómo debo de vestir. La palabra de Dios me enseña cómo debo de hablar. La palabra de Dios me enseña cuáles deben ser mis pensamientos, me instruye, me enseña, me corrige. La palabra de Dios me hace tener una vida que le agrada a Dios. Y si usted puede tener una vida que le agrada a Dios, la recompensa y la bendición vendrán para tu vida. Por eso debemos de dejar que el Espíritu Santo nos guíe por medio de la iluminación de la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos preserva del pecado. Nos preserva del pecado. El Espíritu usa la palabra para preservarnos del pecado. En el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces el Espíritu te enseña la palabra cuando la estás leyendo y la estás estudiando, para que tú guardes esa palabra en tu corazón como una palabra extraordinaria, como un tesoro, el más grande tesoro que hayas podido encontrar, y la guardas en tu corazón. Y entonces la Biblia dice que no hay que mentir, y usted descubre que la mentira no es de Dios y que a Dios no le agrada la mentira. Usted toma ese texto bíblico, lo guarda en su corazón, lo medita, su conciencia lo alerta sobre ese verso bíblico. El Espíritu le habla que esa es la voluntad de Dios, que usted no practique la mentira. Y entonces cuando usted está enfrente de la posibilidad de mentir, cuando usted está enfrente de una situación donde el diablo le dice a usted que mienta, como usted guardó esa palabra, ese dicho de la palabra en su corazón, usted decide no pecar contra Dios. ¿Qué cosas? Óigame bien, ¿qué es lo que no podría hacer Dios por usted, que la mentira sí lo puede hacer? Hay gente que usa el recurso de la mentira para alcanzar algo. Pregunto, ¿Dios no te puede dar ese algo sin que no mientas? Claro que te lo puede dar. Entonces, ¿por qué mientes? Estás mintiendo porque el diablo te ha engañado, porque no tienes la palabra en tu corazón, porque actúas como los mundanos en cuanto a la mentira. Por eso es que mientes. Pero el Espíritu te guía ahora y te dice: no vuelvas a mentir. Todo lo que tú deseas en tu vida, no necesitas la mentira para alcanzarlo, porque es una estrategia del diablo y es un engaño. No lo alcanzarás. Pero dice el Espíritu Santo: yo te puedo dar las cosas que la mentira no te puede dar. No uses la mentira como una herramienta. Vive bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo. Haz las cosas que sientes en tu corazón que el Espíritu te está guiando a hacer. Vaya a los lugares donde siente que el Espíritu lo está llevando. Tome las decisiones que usted siente que el Espíritu le está guiando a tomar. Cuando el Espíritu le habla por la palabra, tome esa palabra y guárdela en su corazón, para cuando el diablo te venga a tentar con la mentira o con cualquier otro tipo de pecado, tienes guardada la palabra en tu corazón para no pecar contra Dios. Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estamos hablando acerca de la guianza del Espíritu Santo, nuestro pastor, nuestro amado amigo, la persona que yo más amo sobre la faz de la tierra, la persona con la cual yo no podría vivir ni un segundo sobre la faz de la tierra. Yo no quiero nada que no sea Él, no quiero a nadie que no sea Él. Yo anhelo su presencia activa en mi vida, porque Él vive dentro de mí, y yo quiero tener una relación íntima con el Espíritu, sin contristarlo, sin ofenderlo. Por eso he puesto mi vida a su disposición, para que Él me guíe. En su guianza hay cosas que yo quisiera, que yo anhelo desde hace tiempo, pero descubrí que el Espíritu no quiere que yo siga anhelando eso, no quiere que siga haciendo eso, no quiere que yo insista en eso. Por lo tanto le he dicho: háblame, Espíritu Santo, y muéstrame cuál es la voluntad de mi Padre y qué es lo que quieres de mí. Y muchas veces estoy leyendo las Escrituras y ahí encontré
lo que el Espíritu Santo me mostró y me habló de lo que Dios quiere de mí. Y entonces renuncié a mi sueño que estaba equivocado, renuncié a la manera de pensar, a lo que yo anhelaba, por anhelar lo que ahora anhela el Espíritu, porque mi vida está guiada por Él. Yo le pregunto a usted, ¿qué sabe usted de mañana? Si yo le preguntara a usted, mire, ¿qué piensa usted dentro de una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses? ¿Cómo cree usted que estará el mundo con la pandemia? ¿Cree que habremos salido? ¿Estaremos peor? ¿Se morirá más gente? ¿Qué cree usted que pasará? ¿Cree usted que los gobiernos se vendrán al suelo? ¿Cree usted que entrará una crisis económica inmensa, de inmensas proporciones y dimensiones sobre el mundo? ¿Cree usted que vendrá pobreza, problemas del agua, problemas del arroz, para comprar arroz, para comprar alimentos? ¿Qué piensa usted de aquí? ¿Qué va a pasar de aquí a 2, 3 meses, de aquí a un año? ¿El mundo entrará en crisis o el mundo saldrá adelante? Y más de algunos de ustedes van a comenzar a especular, porque usted no conoce lo que va a pasar el día de mañana, pero el Espíritu Santo sí lo sabe, porque Él es Dios. Entonces, ¿no cree usted que es una sabia decisión dejarnos guiar en nuestra vida totalmente por alguien que conoce el futuro? ¿No cree usted que si alguien conoce el futuro y sabe que por este camino por donde yo voy hay un grave peligro y una gran pérdida que puedo sufrir, no creen ustedes que si Él sabe eso, es sabio dejar que Él me guíe, que Él me indique qué hacer, que Él me lleve por el camino correcto? ¿No creen que es sabio poner la vida de uno con toda confianza y seguridad en las conclusiones y decisiones del Espíritu Santo? ¿No cree usted? ¿Cuántos de ustedes han ido al extranjero y han querido ir a algún lugar que no conocen? Muchos de ustedes, ¿qué han hecho? Han puesto el Waze y confían en la guianza del Waze, que te va a guiar a ese lugar que ni siquiera conoces. Algunos se montan en un taxi y le dicen, miren, no sé tal lugar, pero yo quiero ir. Queda muy largo. No, queda cerca, me lleva. Y confían en el taxista, no saben para dónde van. ¿No cree usted que es necesario ahora, en este tiempo tan incierto y tan inseguro, donde nadie sabe lo que va a pasar? ¿No creen ustedes que es sabio poner la vida bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo? Yo creo que sí. Y yo creo que debemos de tomar esa decisión. La decisión de rendir nuestras vidas al Espíritu. Es devastador, es terrible, es una pérdida grande. Hay mucho sufrimiento, hay mucho padecimiento dentro de la iglesia a causa de que le hemos dado la espalda al Espíritu Santo. Usted le dice a mucha gente, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, y las palabras que uno les dice no se cumplen. Y a veces uno como pastor dice, ¿será que le di una palabra precipitada? ¿Será que le di algo que salió de mi propia imaginación? ¿Por qué no se cumplió lo que le dije? Y uno llega a la conclusión que no somos los culpables, que le dimos una palabra conforme a las promesas de las Escrituras. No me equivoqué. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, pastor? Mucha gente recibe una palabra, pero tienen una vida sin dirección del Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios te premia y te bendice con las promesas de la palabra de Dios en la vida que llevas sin dirección, entonces sería como decirle al muchacho, mire, aquí hay 100,000 pesos para que vaya a tomar cervezas, para que vaya a comprar marihuana y para que compre cocaína. ¿Verdad que ningún padre haría eso? Mira, hijo mío, venga, le voy a dar 100,000 pesos para que vaya a comprar un poco de cocaína, para que jale un poco de coca ahora el fin de semana. ¿Verdad que ningún padre hace eso? Entonces muchas veces le hemos dado una palabra a la gente para que el Espíritu Santo los bendiga, pero la bendición no llega porque están viviendo una vida lejos de la guianza del Espíritu. Necesitamos vivir una vida guiadas por el Espíritu. Si Dios nos bendijera con vidas sin guianza del Espíritu, lo que nos da hoy nos lo tendría que quitar mañana, porque vivimos una vida sin brújula y sin dirección. Dios bendice a su pueblo
Y para preservar esa vida de bendición necesitamos vivir una vida bajo la guianza del Espíritu Santo. Y por eso quiero concluir en esta hora diciéndole a usted que hoy es el día de tomar la decisión de comenzar a andar en el Espíritu, en una vida en el Espíritu. Pídele perdón a Dios por haber andado en tus propios caminos. El Espíritu Santo te va a hablar por las Escrituras. El Espíritu Santo va a usar la misma Biblia para hablarte. Es la espada del Espíritu. Es la espada que usa el Espíritu para hacer la operación cual cirujano en tu vida, para sacar lo malo de adentro, para descubrir lo que hay dentro y sanarlo. Así como un cirujano tiene que abrir a su paciente para poder ver la maleza que está en el cuerpo y extraerlo, y ese acto de abrirlo en una operación tiene procesos dolorosos y complicados, el Espíritu a veces tiene que tomar su espada, que es la palabra de Dios, partir nuestro corazón, partirnos por dos, a veces soplar y despojarnos de cosas, y después, cuando estamos restaurados, devolvernos aquellas cosas que nos quitó. Y tiene que trabajar nuestra vida a través de las Escrituras, que es la palabra profética más segura para sanarnos y dejarnos en una posición listos para heredar la bendición de Dios. Si usted en esta hora me dice: pastor, yo quiero tomar decisiones en mi vida, lo primero que voy a hacer es orar con las personas que quieren entregarle su vida a Cristo. Y después voy a orar por las personas que han tomado una decisión de decirle al Espíritu Santo ahora: Espíritu Santo, he andado lejos de ti, pero a partir de hoy me someto a tu guianza. Pero primero voy a orar por las personas que quieren entregarle su vida a Cristo. Si usted quiere entregar su vida a Jesús, si usted quiere vivir una vida guiada por el Espíritu, repita conmigo esta oración. Diga así: Padre nuestro que estás en el cielo, me convierto a ti hoy. Me arrepiento de mis pecados y de mis errores. Te pido, Padre, que me limpies de toda maldad. Hoy creo en mi corazón que Jesús murió por mí en la cruz, y confieso con mi boca que Él es el Señor de mi vida. Me convierto a ti, me arrepiento de verdad. Perdóname, Dios, límpiame de toda maldad con la sangre de Jesucristo. Y hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me des tu Espíritu Santo. Amén y amén. Repita conmigo así: en esta hora yo renuncio a toda palabra pronunciada por mí o personas en autoridad que han generado una maldición en mi vida. Diga conmigo: yo renuncio a toda práctica de pecado en mi vida que me ha generado alguna maldición. Y yo renuncio a toda maldición, y en el nombre de Jesús me declaro libre, y soy libre de toda maldición. En el nombre de Jesús me aparto de todo mal y entro en una vida de gozo, de prosperidad y de bendición de Dios, quien es hoy mi Padre. Acepto a Jesús y declaro que soy libre de todo mal por la sangre preciosa de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora quiero que usted, que ha estado divorciado del Espíritu Santo, usted que es cristiano, repita conmigo esta oración si quiere voluntariamente volver a vivir una vida guiada por el Espíritu. Quiero decirles esto, necesito decirles esto,
Porque en el mundo evangélico hay una gran confusión. La gente cree que una oración es mágica y entonces no hay ningún tipo de obligaciones ni responsabilidades de parte mía cuando se ora por mí. Es por eso que la gente pone a sus cabeceras de la cama el Salmo 91 o el Salmo 23 para que los proteja, sin importar que vienen llegando del bar, sin importar que vienen de la fiesta, sin importar que acaban de ver pornografía, sin importar que mienten, sin importar que tienen resentimientos. Entonces creen que la protección de Dios se da por encima del pecado. No importa cómo yo viva, lo importante es que ahí tengo el Salmo 23 y el 91. Lo usan como amuleto. Y a veces creen que una oración es como un amuleto. Voy a seguir viviendo igual y el pastor oró por mí y yo voy a andar protegido y ando en mi vida. No, esto no funciona así. Si usted le va a decir al Espíritu Santo a través de esta oración que yo voy a hacer con usted, que usted quiere que Él guíe su vida, usted tiene que tomar decisiones de tener una relación con Él, de leer la Biblia todos los días, de orar, de tener comunión con el Espíritu, de buscar una iglesia donde congregarse. Necesitas hacer eso, buscar una iglesia donde congregarte y dejarte pastorear por un hombre de Dios o una mujer de Dios. O sea, no es nada de que usted lo va a decir y va a seguir igual, no. Cuando usted hace la oración debe tomar decisiones y son decisiones de cambio. Así que toda oración es efectiva cuando uno toma decisiones en base a la oración que está haciendo. Si usted le ha dado la espalda al Espíritu o usted siente que ahora su vida no es guiada por Él y tienes muchos altibajos y muchos problemas y interpretas que Dios te habló por medio de esta palabra, entonces diga conmigo: Espíritu Santo, te pido perdón por haberme olvidado de ti. Te pido perdón por haberte contristado, por haber apagado tu fuego en mi vida. Te pido perdón, Espíritu Santo, por no haber rendido mi voluntad y por no haberme dejado guiar por ti. Diga conmigo así: hoy, en esta hora, me rindo a ti, Espíritu Santo, y te pido en el nombre de Jesús que guíes mi vida a partir de hoy conforme a tu voluntad. Hoy me abro a ti y estoy dispuesto a tomar las decisiones y a hacer los cambios que tengo que hacer para rendirme a ti. En el nombre de Jesús lo hago hoy, de verdad. Amén.